Como hago a la gente, otros estarán felices de estar de acuerdo con sus opiniones y solicitudes. De hecho, los que se sienten afortunados y agradecidos. Quiero saber cómo hacer esto. Es una forma mágica de crear deseos en la mente. Un deseo. Para que ellos quieran, te den lo que quieres. Es un arte de crear obligaciones en la mente. Eso, lo que quieres debe ser, y ellos también deben ser aprobar eso. Pide más de lo que esperas y quieres. Había muchas formas que los conquistadores podían utilizar para crear obligaciones en la mente de uno. La única forma es pedir más de lo que esperas. Esta es la técnica en la que debes multiplicar la cantidad que quieras. Entonces la persona solicitada hará una oferta de esa cantidad, o tú mismo haces concesiones, reduciendo el número de solicitudes. En este punto, creamos obligaciones en la mente de la otra persona, o personas que preguntamos. Pero desafortunadamente, en la vida cotidiana, muchas personas aún dudan en utilizar este método. Por alguna razón, principalmente por el miedo formado por sus propios pensamientos. Bien, ahora nombremos a un empleado, Buddy. Buddy tardó meses en tener el valor de solicitar un aumento salarial al líder donde trabaja. Sin embargo, cuando llegó el día señalado, estaba decidido a conocer a su líder. Ha estado haciendo los ejercicios. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo entregar? Y muchas otras cosas. Por la mañana, antes de irse a trabajar ese día, empezó a dudar y a pensar de nuevo. ¿Merezco preguntar incrementos salariales? En el camino, se me ocurrieron muchos más. Muchas cosas estaban furiosas en su cerebro. ¿Y si lo rechazan? U otro. Al llegar a la oficina, su mente se sacudió aún más, su confianza desapareció, no sé dónde. Todas las palabras que había memorizado habían desaparecido. Y ya está en la línea, queriendo cancelar planes para pedir un aumento. ¿Alguna vez te has encontrado con una situación como esta? ¿Cómo involucrarse en la conversación consigo mismo, que es muy perjudicial? Cuando estamos bajo presión, parecemos ser creativos. Invente preguntas y respóndalas usted mismo. Eso no sucede necesariamente. Bajo estrés, creamos miles de crisis imaginarias. Cuando estamos bajo presión, nosotros también estamos experimentando una serie de desastres que no necesariamente enfrentamos. ¿Has pensado cuántas cosas malas crees que sucedieron realmente o no? ¿O lo hizo usted mismo? Lo que no sucedió al principio, en realidad está sucediendo ahora. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida malgastando tu energía en vano, pensando en cosas malas como esta? No es una tontería. Pasamos nuestro tiempo por cosas que son solo nuestra imaginación. El tiempo del que disponemos debería utilizarse para cosas más positivas. De hecho, lo usamos para cosas que terminan haciéndonos daño. Bueno, volvemos a la historia de Buddy. Si es que Buddy está seguro, ya merece un aumento. ¿Por qué debería tener miedo? Con la excepción de que esto se ha hecho demasiadas veces. Y no está de acuerdo con las circunstancias y su desempeño. No somos justos, tenemos que ser lo suficientemente valientes para transmitir lo que queremos. Incluso debemos ser valientes para pedir más. Y cuando disminuimos el valor de nuestra demanda, crea una obligación en la mente de los demás. Entonces, en ese momento, Buddy esperaba aumentar su salario en un 20%. Entonces, debería tener el coraje de pedir un aumento salarial del 40%. Entonces Buddy comenzó a hablar con su pimpinaña, así. A propósito, fui a verte para solicitar un aumento de salario. Pero no se preocupe, no tendrá ninguna objeción a esta solicitud. Les voy a mostrar por qué debería hacerse. Con esto, Buddy intentará convencer. Eso, su solicitud es razonable. Porque normalmente, líderes, si escuchas algo como esto, empezará a buscar formas de negarse, o algo más. Pero Buddy es bastante inteligente. Deteniendo eso, antes de que sucediera. Luego Buddy continuó. Echemos un vistazo al progreso de 3 años, señor. Desde que me hice cargo de esta división. Las ventas se multiplicaron por 5. Y lo que es más importante, las ganancias aumentaron a 2.000 millones. Tenga en cuenta que aquí Buddy juega 3 años de datos directos. Esto suena más grande, en comparación con Buddy que envía datos anuales. Que probablemente sean solo cientos de millones. Por el contrario, si estamos ante un marketing, intentan transmitir a la forma más pequeña.
Solo paga 5.000 por día, barato no, pero en esta posición, Buddy dijo que debería ser. Leer los datos, mencionando la mayor parte del tiempo. Buddy envió todos los datos y la información en detalle y por escrito, y se podía confiar en ellos. Luego continuó, multiplicando la ganancia a 5 veces. Pensarás, también pediré un aumento de 5 veces el salario. Por supuesto, no lo creo. Lo implantó deliberadamente en la mente del líder que él podría pedir un aumento de salario de 5 veces. Porque ha conseguido multiplicar por 5 los beneficios de la empresa. Pero lo detuvo deliberadamente para que el líder no se sorprendiera. Así que habló de inmediato. Por supuesto que no pensé en ir tan grande. Luego el jefe empezó a hablar. Buddy, si pides un aumento de sueldo de 5 veces. Por supuesto que eso es imposible. ¿Por qué? ¿Cómo podría tu salario ser mayor que mi salario? Sí, jefe. Es posible que, con todo lo que logré, valga la pena. Pero aquí solo pido un aumento salarial del 40% de mi salario anterior. Y para el buen funcionamiento de mis deberes en el campo, también solicité un automóvil nuevo servicio. Aquí, había mejorado más de lo que esperaba. Es decir, un aumento salarial del 20%. Lo duplicó. Además, pregunta coche oficial nuevo. En realidad, no había nada de malo en el coche oficial de Buddy, pero aquí todavía estaba tratando de pedir más de lo que esperaba. Después de 20 minutos de discusión, finalmente se llegó a un acuerdo. Buddy recibió un aumento de salario del 30% y un auto nuevo, pospuesto primero, hasta una nueva revisión. Aquí, Buddy consiguió que el jefe lo viera a su manera. Sin embargo, aún así, su jefe se siente genial porque logró persuadir a Buddy. El empleado altamente logrado. Lo que la empresa realmente necesita, está dispuesta a aceptar un aumento de sueldo, es menos de lo que pidió y presentó. De hecho, Buddy, que tuvo éxito, obtuvo lo que esperaba, incluso más. Porque, inicialmente solo con la esperanza del 20%, ahora incluso se le dio el 30%. Y nuevamente, avanzando después de la revisión. Existe la posibilidad de reemplazarlo por un auto nuevo. Hay varias razones por las que esto es mucho mejor e interesante. Primero, puede terminar obteniendo más de lo que esperaba. En segundo lugar, te deja una oportunidad para negociar. En tercer lugar, el dador se sentirá más feliz porque da menos de lo que pedimos. Aquí, hay una cosa que debe entenderse. A veces, la gente ya se siente tentada por el valor añadido. Y empezar a sentir, debería ser. Me superé. Recuerde, si no es justo y tiene una base sólida. Solo te lo pondrás difícil. La técnica de pedir esto más. Es un proceso, una técnica para conseguirnos lo que queremos. En lugar de convertirlo en tu solicitud real. Pida más de lo que espera para obtener. Con ese, tienes espacio para negociar. Y ese momento se logra. Hace que otras personas se sientan obligadas contigo. Para hacer lo que quieras. Sin embargo, no se deje engañar cambiándolo. Convertirse en demandas. Bueno. Extraordinario, ¿no? Por favor use esto para lo positivo. Para ayudarte en tu día a día. Está bien, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que es aún más extraordinario. Bagaimana sih caranya? Ciao.